Buenas noches. En nombre del doctor Jorge Negrete Corona, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, que continuamos con los trabajos del 75 aniversario, les doy la más cordial bienvenida a los trabajos que se relacionan con el capítulo de ortopedia pediátrica, cuyo coordinadora es la doctora Janet Morales Ibarra. En esta ocasión, el tema será Mi caso pesadilla, esperando que sea de provecho para todos nosotros y podamos dar la mejor ayuda y tratamiento a nuestros pacientes más pequeños, pero no por ello menos importantes. Gracias y adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Espero estén listos para una excelente sesión de casos clínicos. Tenemos la fortuna de contar hoy en presencia con residentes de diversas sedes de la Ciudad de México que nos van a compartir un poquito su experiencia sobre lo que es un caso pesadilla. Queremos tratar de empezar a incorporar esta sesión a los capítulos de ortopedia pediátrica, presentando casos en los que algo haya salido fuera de lo habitual, donde haya existido algo muy interesante que definitivamente tengamos que compartir y que podamos platicar. Y la idea es justamente de esto, tener una retroalimentación y poder obviamente llevar una sesión cordial con los ponentes. Ahora tenemos al doctor Pedro Jorba, se los presento, seguramente ya muchos lo conocen, quien nos dará los puntos críticos sobre cada uno de los casos clínicos que nos van a presentar. Y bueno, pues el doctor y su servidora comentaremos un poquito respecto a los casos que nos darán los residentes el día de hoy. Y bueno, queremos iniciar con el doctor Humberto Gómez. El doctor es residente de tercer año del Hospital Victorio de la Fuente Narváez. Él nos va a abrir la sesión con un caso muy interesante. Adelante, doctor Humberto. Muchas gracias y buenas noches. Hola, buenas noches. Yo soy Humberto Gómez, residente de ortopedia del Hospital UMAE Dr. Victorio de la Fuente Narváez. Esta noche vamos a hablar acerca de mi caso pesadilla. Es un caso del Servicio de Traumatología Pediátrica en conjunto con el Servicio de Cirugía Plástica. Antes de iniciar, quiero dar las gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por permitirme presentar este caso ante ustedes. Vamos a comenzar. Nuestro paciente es una paciente de 3.5 años de edad, femenino, sin antecedentes de importancia. Con padecimiento de inicio el día 20 de agosto del 2020 a las 17:30 horas. Sufre un aplastamiento por una barda de 2 metros de altura en su domicilio. A destacar, pesa 20 kilos y mide 1.10 metros al momento del accidente. Inicialmente, nuestra paciente es atendida en otra unidad y a su ingreso las notas refieren un choque hipovolémico grado 4, una lesión renal aguda, politraumatismo. Posterior a la estabilización de la paciente en el área de urgencias, los médicos del área de traumatología indican a la madre un tratamiento inicial consistente en amputación infratuberositaria del miembro pélvico izquierdo y un manejo conservador del resto de las extremidades, de las lesiones. A lo cual la madre se niega y los médicos realizan un desbridamiento y fijación percutánea a primer, segundo y tercer dedos del pie izquierdo con clavillos de Kirchner el día 21 de agosto del 2020. A nuestra unidad, la paciente ingresa en su día 4 de evolución. Como podemos ver en las diapositivas, en las imágenes, clínicamente a destacar, la exploración del miembro pélvico izquierdo nos muestra un edema en la región dorsal y plantar importante, cambios de coloración en el primer, segundo y tercer ortejo, un puente cutáneo en vías de necrosis en la región dorsolateral de 5 por 3 centímetros, una herida en la región medial de 10 centímetros y una herida en la región dorsolateral de 5 por 15 centímetros. Ambas heridas afrontadas. En cuanto al llenado capilar, este miembro pélvico presenta en los primeros 3 dedos un retardo en el llenado, llegando a los 10 segundos. En el miembro pélvico derecho, a destacar, equimosis en la región dorsal del pie, edema, llenado capilar menor a 2 segundos, los pulsos se encuentran palpables.
Del resto de la exploración, podemos destacar que la paciente llegó a nuestra unidad consciente, sin apoyo ventilatorio, con dermoescoriaciones a nivel de la región lumbar, sacra, glútea y un edema importante en los labios mayores. Nosotros integramos en el área de urgencia los siguientes diagnósticos. Área cruenta con fractura expuesta de segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsianos. Clasificación de Bustillo y Anderson, 3C, en la diáfisis del segundo metatarsiano y 3B en la diáfisis del tercero, cuarto y quinto. Una fractura expuesta de la falange proximal del primer dedo, Bustillo y Anderson, 3C, y una fractura expuesta de calcáneo y astro, Bustillo situ. Encontramos una lesión compleja de la pelvis, con una fractura tipo 4 de Torot, en la cual, como podemos visualizar, presenta una diástasis de la sínfisis del pubis. Así también, como en los cortes coronales y axiales, podemos encontrar una lesión fisaria grado 2 de cartílago trirradiado y una deformidad plástica del hueso ilíaco bilateral. En el miembro pélvico derecho, a destacar fractura subcapital del primer metatarsiano, fractura de falange proximal del primer dedo y una fractura de calcáneo incompleta. Durante su estancia en urgencia se le realiza un ultrasonido Doppler arterial del miembro pélvico izquierdo. En este ultrasonido se reporta insuficiencia arterial de predominio distal a expensas del segmento distal de las arterias tibial anterior y posterior. Posterior a la valoración en el área de urgencias, se decide mantener a la paciente en vigilancia del miembro pélvico izquierdo, así como un manejo conservador del resto de las lesiones. La paciente ingresa a piso con doble esquema antibiótico, amikacina 15 miligramos por kilo día y clindamicina a 40 miligramos kilo día. Como podemos ver en esta imagen, en el día 6 de su evolución, la paciente presenta un área de necrosis en la región dorsal plantar del primer y del segundo dedo en vías de delimitación. A destacar, ese día se le realiza un retiro de las agujas de Kirchner, encontrando una mejoría ligera en cuanto al llenado capilar. Es valorada por el Servicio de Cirugía Plástica Reconstructiva de nuestra unidad, quienes indican que la cuestión de los tejidos blandos previa a cualquier manejo es necesario un cultivo. Por lo tanto, la paciente ingresa a quirófano en su día 7 de evolución para realizar un aseo de bridamiento, toma de cultivo, biopsia al miembro pélvico izquierdo. En dicho evento quirúrgico, se reporta a las 48 horas el cultivo sin desarrollo bacteriano. Así también, en dicho tiempo quirúrgico, se le realiza una fijación mixta a la pelvis con una placa DSP de 3.5 orificios, de 3.5 de 3 orificios a la sínfisis del pubis, tomando en cuenta los criterios de Canarucar, que nos comentan que en el caso de una inestabilidad con una diástasis mayor a 4 centímetros, podemos realizar una fijación. En este caso hicimos una protección con los fijadores externos. Nuestra paciente, en su día 11 de evolución, como podemos ver en las imágenes, presenta un área extensa de necrosis, tanto en el primer como en el segundo dedo, en el área, la región dorsal y en la región plantar del miembro pélvico izquierdo. En ese mismo día se le realiza un ultrasonido Doppler al miembro pélvico izquierdo, encontrando variaciones en las velocidades de flujo con compensación vascular y aumento de los índices de resistencia hacia los segmentos distales. A estas alturas se comenta con la madre la necesidad de un nuevo tiempo quirúrgico, sobre todo al miembro pélvico izquierdo. Se explica la complejidad de la patología del miembro pélvico izquierdo, así como los riesgos posibles. Por lo tanto, entramos a un nuevo tiempo quirúrgico con plan de amputación. Al día 18 se le realiza el tiempo quirúrgico y como podemos ver en las imágenes previas, ahí existe un área importante de necrosis en la región dorsal, plantar, del primer y del segundo dedo. A estas alturas nosotros habíamos hecho la evaluación del nivel de amputación requerida, para lo cual nosotros tomamos en cuenta un criterio muy importante, poco valorado, de esta paciente, su condición socioeconómica. La paciente provenía de una condición socioeconómica compleja,
en donde la situación social intrafamiliar existía un antecedente donde el Sistema de Desarrollo Integral Familiar había ejercido la tutela de uno de los hermanos de la paciente, así como la situación económica de la paciente era precaria. Nosotros decidimos por no realizar una amputación proximal y tratar de limitar a la mayor cantidad de tejido posible, tratar de limitar el tejido óseo y blando amputado. Nosotros para este momento realizamos una amputación a nivel transmetatarsiana, el primer metatarsiano, y a nivel del segundo dedo en la articulación interfalángica proximal. Será un sistema de presión negativa al miembro pélvico izquierdo y se valora por el servicio de cirugía plástica de manera transquirúrgica. En el día 26 de su evolución, la paciente ingresa nuevamente a un tiempo quirúrgico para un aseo de debridamiento y una valoración por el servicio de cirugía plástica junto con un recambio del sistema VAC. Para estas alturas comentaron que se encontraba en condiciones óptimas para recibir un injerto cutáneo. Al día 33 de su evolución, la paciente ingresa para un aseo, debridamiento, remodelación ósea, hasta donde se encontrará la vitalidad ósea, y toma y aplicación de autoinjerto del miembro pélvico ipsilateral. Se mantiene en vigilancia después de este tiempo quirúrgico, aproximadamente 10 días, y posteriormente se egresa por mejoría clínica. Nosotros revisamos a la paciente en la consulta externa al día 68 de su evolución. Las imágenes en la presentación muestran las radiografías al momento de la consulta externa. Como podemos valorar los niveles de amputación y la condición de la pelvis. No necesitaba un nuevo tiempo quirúrgico. Estas son las fotos clínicas del miembro pélvico izquierdo, donde podemos ver que no existen datos de infección del injerto ni ninguna otra complicación. Nuevamente la paciente ingresa a nuestra unidad en el día 204 de su evolución para un retiro de placa DCP 3.5. Esa es la radiografía al momento del tiempo quirúrgico y en esta podemos destacar la situación de la sínfisis del pubis, el cartílago trirradiado, y también se le realiza una valoración funcional de los miembros pélvicos, de la capacidad de la marcha. Estas son las imágenes clínicas de la paciente, en la cual a destacar, la paciente a estas alturas de la evolución realiza una deambulación autónoma, sin auxiliares de la marcha, sin modificaciones en el calzado, con arcos de movilidad completos, sin inestabilidad residual. En cuanto al caso clínico, son las imágenes y el caso que quiero exponer. Previo a concluir, quiero agradecer por permitirme la información para este caso a las autoridades de mi hospital, a la dirección, a la doctora Frida Medina, a la Dirección de Investigación y Educación, al doctor Rubén Torres, al Departamento de Traumatología Pediátrica, al jefe, el doctor Adrián Rocha, y al médico titular de este caso, el doctor Rodríguez Franco, así como a los departamentos de auxiliares de diagnóstico por permitirme las imágenes. Más por el momento, agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. La verdad es que está súper interesante tu caso. Creo que hay muchas cosas rescatables. También definitivamente esto nos muestra cómo los niños se comportan completamente diferente a los adultos, ¿cierto? Esperando ese tejido contundido, necrótico, que generalmente se extiende y que justamente pues probablemente habría hecho que la decisión o la toma de la decisión de la amputación fuera a un nivel distinto. Bueno, pues creo que aguantaron bastante bien en el momento ideal y la zona ideal para la amputación, ¿no? ¿Qué opina, doctor Jorba? ¿Qué nos platica al respecto? Totalmente, ¿no? Yo creo que lo más importante de todo, lo más importante de la traumatología pediátrica pues, es acordarnos que los niños no son como los adultos, ¿no? En muchas cuestiones. Y en este caso, como bien dice Janet, es eso. Lo que en un adulto hubiera sido una amputación justificada mucho más radical desde el principio,
en niños, sobre todo en niños tan pequeños como estos, hay que actuar de otra manera, ¿no? Hay que ser bastante más conservadores, hay que darles la oportunidad y digo, no todos lo van a salvar, pero nos pueden sorprender los niños, ¿no? Extremidades que parecía que no iban a Claro. ningún lado y lo logran. Y la otra es la enorme adaptabilidad que tienen los niños después de una amputación. O sea, todos lo hemos visto, ya que tienen una prótesis y a veces incluso sin prótesis, su nivel funcional es mucho mayor. Y no se diga lo psicológico, ¿no? Nada que ver con los niños. Claro, totalmente. Doctor Gómez, este abordaje y la forma en la que permanece actualmente el pie, en que tuvieras algún tipo por ejemplo, de deformidad en aducto del pie o algo extra en lo que a lo mejor deban preocuparse. Pues sí, doctora. Está reportado que la amputación del hallux, del primer dedo, conlleva consecuencias biomecánicas en la distribución de la presión en las cabezas de los metatarsianos menores, lo cual puede condicionar una ulceración en el pie y una probable revisión del muñón inclusive. Entonces nosotros pues sí podríamos llegar a esperar alguna situación extra como esta, pero en el momento la paciente se encuentra pues en condiciones óptimas y estamos pendientes de su caso. Recuérdame algo, Perfecto. cuánto tiempo lleva de la amputación en este momento? Actualmente la paciente lleva 1 año y 1 mes. Oye, ¿ya han observado crecimiento en el muñón óseo, específicamente en el primer metatarsiano, ¿no? Que es donde hay una amputación a través del hueso. Es muy común que se formen ahí espículas donde crece el hueso en el nivel que hicimos la osteotomía. ¿Ha habido algo de esto? No, ha mostrado un crecimiento proporcional. De hecho, está por llegar a la consulta para sus consultas de seguimiento. No tengo una radiografía en este momento, pero ha mostrado un crecimiento proporcional. Ok. Porque esto es extremadamente común, ¿no? La mayor parte de los niños que se amputan a través de huesos, como una vez al año, una vez cada 18 meses, tiene uno que entrar para hacer recepción de esos crecimientos, ¿no? Esto siempre hay que decírselo a los papás desde el principio. Sobre todo en una niña tan pequeña, hay múltiples cirugías en su futuro. Y bueno, y si sucediera, esperemos que no, pero alguno de estos problemas que decías de sobrecarga, de ulceraciones tardías, ¿qué nivel propondrías si se tuviera que hacer una revisión de la amputación? Bueno, una opción viable podría ser una amputación tipo SIME con una ortesis al pie izquierdo. ¿Sería viable? Yo creo que en este caso. Perfecto. Sí, yo estoy de acuerdo. Eso es probablemente la mejor alternativa si es que llega a ser necesario hacer una revisión, que esperemos que no. Actualmente, doctor Gómez, ¿la tienen con algún tipo de ortesis o está de manera independiente su piecito? Actualmente la paciente está de manera independiente. No tiene ningún modificador en el calzado ni ningún tipo, nada adicional. Perfecto, muy bien. No, pues excelente caso. Los invitamos, por favor, a que si gustan hacer preguntas respecto a los casos de los doctores, pues en el chat nos pueden enviar de una vez cualquiera de sus dudas. Ahorita, bueno, ya platicamos y comentamos un poquito el caso del doctor Gómez, pero bueno, en caso de que surgiera alguna duda por ahí, no la pueden entrar y vamos a continuar con el resto de los casos. Muchas gracias, doctor Gómez, muy amable. Gracias a ustedes. Ahora les quiero presentar a la doctora Daniela Dick. Ella es residente del 6º año del Hospital Shriners para Niños Ciudad de México y bueno, pues nos va a hablar un poquito sobre este caso interesante que tiene. Adelante, doctora, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, soy la doctora Daniela Dick, residente de ortopedia pediátrica en el Hospital Shriners. Y quisiera presentarles mi caso pesadilla que se manejó en nuestra institución y primeramente agradecer a todos por su colaboración y participar en esta charla. Se trata de una paciente femenina de 13.8 años de edad que sufre un accidente de tránsito en calidad de peatón
que es procedente aquí de la Ciudad de México. La paciente en primera instancia es atendida en otra institución en la cual se hace el manejo inicial de la misma, presentando al examen físico y al examen clínico una fractura de pelvis, una fractura de clavícula izquierda, fractura de fémur izquierdo, en la cual se manejó en esa institución con una fijación externa a nivel de la pelvis, la fractura de la clavícula, manejo conservador, y la fractura de fémur y se inició con una tracción cutánea, que posteriormente se hizo una reducción abierta y fijación interna con un clavo centromedular en el fémur izquierdo. A los 15 días posteriores a la osteosíntesis, la paciente presenta un exudado purulento en gran cantidad fétido, tanto a nivel de los shafts como de la herida postquirúrgica, por lo cual en esa institución realizan 10 aseos quirúrgicos y posteriormente deciden el retiro del el material centromedular, colocándole posteriormente un fijador externo, continuando aún así con la infección y requiriendo otros 15 lavados más en esa misma institución. Posteriormente, al no presentar mejoría con el proceso infeccioso aparentemente, acude a nuestro hospital 5 meses y medio posterior al manejo inicial y al accidente que presentó nuestra paciente, en la cual ella acude a nuestra institución presentando una marcha unipodálica, con apoyo de muletas, con la extremidad izquierda en una contractura en extensión, sin poder hacer ningunos grados de flexión de la misma, presencia de un fijador externo en la cara lateral del muslo izquierdo, con heridas discentes, presentando exudado purulento, fétido en gran cantidad, por lo cual en nuestra institución se decide ingresarla, se le inicia una antibiótico-terapia, colaborados por el servicio de infectología, con un triple esquema, recibiendo meropenem, gentamicina, vancomicina. Se le hizo 6 aseos quirúrgicos aproximadamente en nuestro hospital. Estas fueron las radiografías con las cuales llegó nuestro paciente al hospital, observando que aproximadamente el defecto a nivel de la fractura eran aproximadamente 8 centímetros a nivel de la diáfisis del fémur, ya sin la fijación a nivel de la pelvis, que ya se había retirado previamente al ingreso de nuestra institución, y la fractura de clavícula ya completamente consolidada. Después de realizarle los 5 aseos a nuestra paciente y haber tenido cultivos ya negativos, ya que en la primera instancia la paciente presentó enterococcus fecalis, se hizo un desbridamiento bastante extenso, fuimos bastante agresivos al respecto de la infección, ya que se encontró la parte, cuando se hizo el primer aseo quirúrgico, un tejido óseo desvitalizado, necrótico, con exudado purulento que venía en el canal medular a nivel de las partes blandas en gran cantidad. Entonces se hizo el desbridamiento completo del tejido óseo desvitalizado, se mandó la muestra a realizar una biopsia de la misma, la cual nos confirmó una osteomielitis a nivel del fémur con tejido desvitalizado. Se tuvo que hacer resección tanto a nivel del tensor de la fascia como a nivel del cuádriceps, ya que se encontraban desvitalizados en los 5 aseos que se realizó. Y posteriormente pues se decide hacer el retiro del fijador que tenía ya previamente, que fuera aproximadamente 4 semanas al inicio de los aseos quirúrgicos, ingreso de nuestro hospital, y se decidió realizar una osteotomía femoral distal para realizar un transporte óseo del mismo. Entonces, esta es la fijación en la cual del procedimiento, encontrando todavía un defecto cutáneo de aproximadamente 7 centímetros, se decide en el inicio de la distracción después de una semana en nuestra institución, comenzando las primeras 2 semanas con un cuarto de vuelta cada 8 horas, y presentando estas radiografías, una disminución del defecto óseo que tenía
Y posteriormente de las 2 semanas se aumentó la distracción a un cuarto de vuelta cada 6 horas, teniendo un fin de distracción de nuestro transporte óseo a las 6 semanas aproximadamente. Debido a que pues también nuestra osteotomía se consolidó antes de lo que hubiésemos realmente esperado y querido lograr con nuestra paciente, estas radiografías a las 6 semanas, cuando se detuvo totalmente el transporte óseo, observando formación de callo óseo a nivel de una cortical. Esta otra siguiente radiografía fue en los controles siguientes del paciente, en la cual a las 18 semanas se mantuvo el fijador externo y se decidió el retiro de lo mismo. La paciente usaba marcha con muletas asistidas con apoyo de la extremidad pélvica izquierda, en la cual también en una ocasión tuvo que ser vueltamente a hospitalizar debido a un proceso infeccioso nuevamente del paciente, solamente que en esta ocasión era un Staphylococcus aureus sensible a toda la medicación, en la cual no hubo mayor complicación. Entonces, con estas imágenes a las 18 semanas de colocar el fijador y hacer bastante terapia física, se decide el retiro del mismo, la dinamización del mismo, retirando un shunt proximal y un shunt distal para estimular la formación de callo óseo a nivel de nuestro defecto que teníamos a nivel del fémur. Estas son imágenes a las 2 semanas de haber hecho la dinamización del fijador externo. Y 12 semanas después de la dinamización, tenemos ya la formación del callo óseo, teniendo un defecto en la cortical anterior, bastante pequeño, a nivel del fémur, y se decide el retiro del fijador a las 10 semanas. Teniendo esta imagen con una consolidación completa a nivel del defecto que teníamos previamente y también a nivel de nuestro transporte óseo. La paciente en todo este proceso estuvo fuertemente manejada con el servicio conjunto de terapia física, ganando poco a poco mayores rangos de movilidad a nivel de la rodilla. Y posteriormente realizamos un eje mecánico de la misma, en la cual se tenía una desviación del MAT de 20 milímetros de la extremidad pélvica izquierda y un acortamiento de una longitud extremidad pélvica derecha de 82 centímetros y la izquierda de 75, teniendo un total de la discrepancia de 7 centímetros de acortamiento. Al continuar ella entonces con este eje mecánico se decide realizar una osteotomía de alineación a nivel de la tibia para poder hacer una alineación de nuestro eje mecánico, por lo cual a los 14.11 años, aproximadamente 1 año y 3 meses después del inicio inicial en nuestro hospital, se decide hacer una osteotomía de alineación de tibia y peroné izquierdo, más una fasciotomía anterolateral de la tibia, y colocando este fijador. A las 10 semanas, con la imagen que tenemos a la izquierda, una consolidación a nivel completa del tejido óseo a nivel de la tibia y puentes a nivel del peroné, se decide realizar el retiro del fijador externo. Y se realiza este nuevo eje mecánico encontrando una alineación de ambas extremidades y aún continuando con la discrepancia en la extremidad pélvica izquierda de 7 centímetros. Posterior a esta alineación, se pudo corroborar que la paciente tenía una inestabilidad anterior y medial de la rodilla izquierda. Se le realizó una resonancia magnética y en donde se veía un cruzado anterior adelgazado con una lesión cicatrizal parcial a nivel del mismo y una lesión de todo el compartimento medial de la rodilla. Tenemos nuestra radiografía con un valgo forzado. Entonces se decide a esta paciente realizar una artroscopía de rodilla izquierda más una reconstrucción del ligamento cruzado anterior y colateral medial
Para esto se utilizó un injerto cadavérico del semitendinoso y peroneo largo. Una vez estabilizada nuestra rodilla y alineado nuestro eje mecánico de nuestra paciente, entonces se decide realizar a los 16 años una osteotomía de alargamiento de fémur izquierdo, con una fin de meta esperada de alargar aproximadamente 7 centímetros nuestro fémur izquierdo para así se encuentren equiparadas ambas extremidades pélvicas, ya que hasta este momento nuestra paciente pues utilizado una alza en el zapato externo de 3 centímetros e interno de 2, un total de 5 centímetros. Por lo cual, entonces, al hacer la osteotomía del alargamiento del fémur izquierdo, se hace mediante una fijación externa con un fijador externo. Se le hace la osteotomía a nivel distal, cerca del primer shunt del segmento distal. Ya tenemos aquí la muestra de la plastía del ligamento del cruzado anterior. Y entonces a los 7 días de haber realizado esta osteotomía, se decide iniciar nuevamente la distracción del fémur. Conjuntamente, el protocolo de rehabilitación de la paciente tomando el antecedente de problemas de la extensión, flexión de la rodilla, más la inestabilidad ligamentaria que ya presentaba, se inició un protocolo al día siguiente de rehabilitación. Se utilizó un manejo muy fuerte con la parte de terapia física. Hemos utilizado CPM desde el día siguiente postoperatorio para evitar la rigidez articular. Y a la semana, entonces, iniciamos la distracción, un cuarto de vuelta cada 6 horas, por lo cual, posteriormente, tenemos a las 6 semanas un término de distracción con 69.1 milímetros ganados a nivel de nuestro fémur. 3 semanas posteriores del término de la distracción de nuestro fijador externo, tenemos la imagen de la derecha mostrando la formación inicial, la formación del callo óseo a nivel del fémur. A las 10 semanas posteriores y últimamente aquí a las 20 semanas de nuestra paciente, ya observando una consolidación ósea grado 4 en todas nuestras corticales. Y por eso se decide hacer una dinamización nuevamente del fijador externo. Al retiro de nuestro fijador externo, que fue a las 25 semanas posteriores, tenemos esta otra imagen en la cual aparentemente había una imagen que nos sugestionaba un secuestro óseo a nivel de nuestro osteotomía de alargamiento, por lo cual fue revisado por el servicio de infectología. No había datos de infección, sus pruebas de reactantes de fase aguda estaban normales, no había ningún cambio inflamatorio a nivel de la parte física de la paciente, entonces no se tomó ninguna medida al respecto, tomando en cuenta de que era faltante aún todavía de consolidar esa zona de nuestra osteotomía de alargamiento. La paciente actualmente, estas son sus imágenes que se ha realizado con una alineación en ambas extremidades pélvicas, rangos de movilidad completos, realiza flexión, extensión de caderas, sin dolor, sin impedimento para realizar actividades físicas. Y les voy a presentar unos videos de la marcha de la paciente. Aquí podemos observar que el miembro pélvico izquierdo se encuentra con una disminución muscular a comparación del miembro pélvico contralateral. Esto debido pues, a los múltiples procedimientos que se han realizado y actualmente la paciente se encuentra en rehabilitación con fortalecimiento muscular. Tiene una leve claudicación que es falta de comportamiento muscular, si podemos observar en esta cámara lenta. Igual con fortalecimiento muscular.
vemos de la parte posterior, vemos la disminución de la musculatura glútea que ella presenta, por lo cual es la limitación de nuestra claudicación que tenemos con nuestra paciente. Ella actualmente tiene un eje mecánico completamente alineado con una discrepancia de las extremidades pélvicas de 7 milímetros. Esta es por la vista lateral. Podemos observar cómo ella realiza la marcha sin ninguna imposibilidad ni ninguna dificultad. Muchísimas gracias. Esa era la presentación que quería realizarles. Espero que haya sido de su agrado, de su gusto. Ha sido un caso muy interesante que hemos recibido aquí en nuestro hospital y muy contentos de poder tenido un manejo bastante largo, pero que al fin ha sido exitoso para nuestra paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Daniela. Pues mira, yo creo que nos dejaste con una sonrisa a todos. Es por definición por lo que hacemos ortopedia y una reconstrucción, ¿no? Así de pies a cabeza. Finalmente, creo que el pronóstico era malo desde un inicio para esta chaparrita, ya por el segmento, la longitud que había perdido, o sea, era un verdadero reto y que yo creo que pocos podían tener este resultado tan bueno que nos presentaste, ¿no? Las discrepancias tan importantes y que además de todo, pues, mientras daban compresión y estabilizaban, aprovecharon también para dar esa longitud que necesitábamos. Doctor Jorba, ¿qué opina? Perdón. Igualmente, digo, esto es grato ver un caso con un seguimiento tan prolongado. Yo creo que nunca hay que desesperarse. Algo que hicieron muy bien, pues, es ir llevando una cosa a la vez, ¿no? De repente ve uno la lesión ligamentaria y dices, bueno, con todos los problemas que tiene esta niña, pero pues fue la decisión correcta, por supuesto, ¿no? Y una cosa a la vez y poco a poco. Da miedo, por supuesto, con una infección tan severa como la que tenía esta paciente, volver a entrar, volver a poner implantes, pero bueno, hasta el momento, pues el resultado muy bueno, ¿no? Tenemos algunas preguntas en el chat, si te parece bien, Janet. Sí, adelante. ¿Quiere hacer la primera, doctor, por favor? Pues mira, ¿dónde está? Nos preguntan, bueno, alguien preguntaba, Víctor Hugo Arenas, sobre la rigidez de la rodilla en extensión. Pues como podemos ver en el video, esa se resolvió por completo, ¿no? Y dice también el doctor Arenas, de nuevo se perdió el eje mecánico en el fémur. Eso es cierto, ¿no? Y es lamentable. Esto es extremadamente común cuando empezamos a hacer alargamientos, sobre todo con magnitudes tan importantes, incluso con fijadores tan rígidos como los que se usaron, pues es muy difícil evitar que haya angulaciones y pérdidas del eje. ¿Qué opinan al respecto, doctora Dick? ¿Van a hacer algo más? Actualmente ya no. La verdad, la paciente, el eje mecánico, la desviación que tiene son de 8 milímetros en el MAC, que se ha hecho en la última consulta, por lo cual no requeriría hacerle una alineación nuevamente. Y segundo, que también nuestra paciente ha cumplido hace unos meses ya la alta por edad de nuestra institución, porque aquí solo los vemos a nuestros pacientes hasta los 18 años, la verdad. Okay. Estas imágenes del video son hace un par de días que pudo ella lograr acudir a nuestro hospital para poder tener estas imágenes. Y la verdad, la paciente se ve bastante muy bien clínicamente y no presenta mayor molestias hasta el momento. Por supuesto, ¿no? Digo, de repente parecen minucias, pero ciertamente, ¿no? En el análisis de un caso, pues hay que analizar todo. Pero por supuesto que es un caso exitoso. ¿Quieres hacer otra pregunta, doctora Janet? Sí, claro. Bueno, aquí nos comenta el doctor Valle
o de fractura. Nos comenta que no ve el transporte en las radiografías, pero bueno, creo que más bien era la referencia al alargamiento, ¿no, Daniela? Sí, se hizo al principio el transporte óseo. La verdad que nuestro transporte óseo al fin fue de solamente 1,5 centímetros. Y se consolidó antes de lo esperado nuestro transporte óseo, la verdad. Pero si nos fijamos en las radiografías un poco más detalladamente, podemos fijarnos cómo el distractor intermedio sí se separó del proximal. Entonces es ahí que tomamos la medición. No se nota claramente en las radiografías, pero sí hemos hecho un alargamiento del mismo. Del transporte, perdón. Bueno, fue un transporte fallido, como dices, ¿no? Lo que pasa es que consolidó antes de tiempo y por eso quedó este acortamiento tan grande, no era el plan original. Exactamente. Exacto, y relacionado con eso, Juan Carlos Ocampo, ¿cómo estás, Juan Carlos? Nos pregunta desde Chile, ¿por qué hacer un acortamiento progresivo y no agudo? No es un transporte óseo inicial, exactamente. Ahora el doctor Job Diego nos pregunta que por qué no corrigieron durante el alargamiento el varo del fémur. La verdad que se tenía prioridades con la paciente. Nuestro proceso infeccioso nos limitó en 2 ocasiones porque tuvo 2 vueltas a internarse la paciente por un proceso infeccioso, pero la verdad no se hizo esa corrección en varo porque no era la principal problema que tenía. Nuestro objetivo principal de atacar primero era preservar la extremidad, poder hacer la unión de lo mismo y luego fue haciéndose paso por paso las correcciones angulares, ¿no? Pues sí, no siempre es fácil, ¿no? A veces quisiera No, y uno, aparte, y aparte que puedes hacer un alargamiento, los cabezales tienen que ser rígidos para que poder tener la fuerza suficiente para poder hacer el alargamiento óseo. Entonces, intentamos hacer una corrección agudo de desviación, de nuestro varo o algo que tuviera nuestra paciente y iniciamos a hacer una distracción, posiblemente luego tengamos un fallo en nuestra osteotomía de alargamiento. Entonces, son cosas en tomar en cuenta para consideración, ¿no? Un paso a la vez, como lo fueron haciendo, ¿no? Y bien lo describió el doctor Jorba. Dani, en general en el hospital, ¿qué parámetros toman en cuenta para decir que ya no existe infección? Nos pregunta el doctor Víctor Hugo Arenas Castañeda. Bueno, para empezar, las partes blandas, en los últimos 3 aseos que tuvieron, ya no había tejido necrótico, no había tejido desvitalizado, no había presencia de exudado. Y los últimos 2 cultivos que se tomó en los procedimientos quirúrgicos nos salieron también negativos. Entonces, tanto la clínica como la parte laboratorial fue los indicadores para tomar en cuenta de que ya no teníamos una infección. Tomando también que el BCG y nuestros PCR estaban en parámetros normales y no teníamos ninguna leucocitosis en la paciente a la hora de tomar la toma de decisión. Excelente, doctora. Sí, y nos comenta el doctor Miguel Olalde que, pues bueno, excelente caso, el resultado es magnífico y te manda felicitaciones, doctora. Honestamente, creo que pocos podríamos pedir un resultado tan bueno y los videos nos muestran cómo clínicamente la marcha es pues prácticamente imperceptible por todo lo que pasó la paciente. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues ahora vamos a cerrar el caso de la doctora Daniela. Vamos a pasar a nuestro tercer caso con el doctor Diego Hurtado. Él es residente de 5º año del Instituto Nacional de Pediatría. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Primeramente, un agradecimiento especial al Colegio por el caso. Yo soy el doctor Diego Hurtado Alonso, soy médico residente en el Instituto Nacional de Pediatría del curso de Ortopedia Pediátrica. Nosotros presentamos un caso, es un paciente masculino de 9 años, 2 meses de edad al momento del diagnóstico.
El paciente como tal no tenía algún antecedente médico de importancia y el paciente cursa que es arrollado por un vehículo compacto. El paciente desconoce la velocidad. Esto pasa el día 15 de noviembre del 2020. El paciente tiene un peso y una talla acordes para la edad y para el sexo con las percentilas adecuadas. El paciente como tal es trasladado a otra unidad hospitalaria, en donde tenemos que el 16 de noviembre que llega a este hospital, le solicitan la radiografía que podemos ver en la pantalla, en donde pues bueno, tiene una fractura a nivel diafisario del fémur derecho, y ahí es donde va a comenzar todo. El paciente se maneja en Hospital General de forma quirúrgica y se le coloca una placa de SP3.5. Esto lo hacen casi 15 días después en este hospital. Y estos son las radiografías postquirúrgicas. Esto en su día 15, posterior al que había tenido el evento del accidente, en donde pues vemos que tiene un resultado óptimo, una adecuada alineación y una corrección de la fractura. El paciente como tal, bueno, la mamá como tal refiere que el postoperatorio fue sin eventualidades. El paciente inicia descarga parcial a las 8 semanas posquirúrgicas, esto en el mes de febrero ya del 2021, y posteriormente una carga total en marzo del 2021 igualmente. Esto a sus 12 semanas posoperatorias, y esto es aparentemente sin eventualidades. El día 21 de marzo, a 4 meses ya posquirúrgicos, el paciente nuevamente presenta un accidente vial. Esta vez se encontraba a bordo de una motocicleta con su primo de 15 años, igualmente menor de edad, sin equipo de protección. El paciente evoluciona con dolor intenso en la región del muslo hacia la ingle con una incapacidad inmediata para la marcha. Y es aquí donde empiezan todos los problemas, porque la paciente refiere que acude a 3 hospitales, en donde en el último lo refieren a nuestra unidad. Y con nosotros llega 3 días después, llega con nosotros el día 24 de marzo del 2021. Incluso fue al hospital donde lo habían manejado y por el caso que les voy a presentar, pues también lo decidieron referir con nosotros. A su llegada se le realiza el protocolo de trauma, mismo que está sin eventualidades a la serie traumatológica o a la revisión por aparatos y sistemas. En las radiografías, que es ya propiamente en nuestro ingreso, pues tenemos que el paciente presenta una fractura subtrocantérica perimplante, en donde en estas radiografías que nosotros le tomamos ya 4 meses de su manejo quirúrgico en el Hospital General inicial, podemos ver que ya empezaba con datos de consolidación ósea a nivel del foco de fractura. Y pues bueno, que estaba cursando actualmente con esta nueva fractura a nivel de la región subtrocantérica. Entonces, es ahí cuando nosotros en el servicio nos juntamos entre los residentes, nos juntamos entre los adscritos y decimos, bueno, ¿qué opciones de tratamiento tenemos ante un caso de estos? Unos planteamos y decimos, bueno, una placa pediátrica bloqueada podría ser una buena alternativa siempre y cuando retiremos el material previo que tenía el paciente. Otros decíamos, bueno, por el peso también, podría estar indicado también colocar clavos elásticos de titanio. También existía la alternativa de colocar un DHS pediátrico y también la opción de un clavo cefalomedular pediátrico y pues por último también pues un fijador externo. Entonces, como tal, pues vemos que siempre para todos los casos tenemos que tener una gama de oportunidades o de tratamientos probables para que podamos resolver el caso. Sin embargo, y esto decidimos presentar este caso porque es algo que pasa muy común en los hospitales generales y a lo que nos estamos enfrentando por nuestro propio sistema. El paciente pues era de un nivel socioeconómico bajo, los papás son penadores, de hecho viven en la calle y pues no tenían recursos para poder realizar compra de ningún material. Y por lo tanto se realiza la gestión del material por donación, se realiza la gestión también por el INSABI, pero la cuestión aquí, que es algo como nuevamente les comento, es algo que nos estamos enfrentando todo el sistema de salud o gran parte de ellos, es que la gestión por donación. Entonces, dado esto, pues nosotros estamos en contra del tiempo para poder ofrecer alternativas que puedan dar resolución a los pacientes y que sobre todo
en la parte traumatológica pediátrica, ya que recordamos, y como ya lo comentaba el doctor Jorba, este tipo de pacientes, los pacientes pediátricos, pues bueno, su tasa de curación es muy acelerada. Entonces, si nosotros dejamos que estos padecimientos se dejen de forma prolongada, pues bueno, vamos a batallar posteriormente con las secuelas. Entonces, afortunadamente nosotros conseguimos tornillería por parte de la donación y nosotros lo que hicimos fue este abordaje quirúrgico. A 5 meses ya de la fractura de la región diafisaria, el día 3 de abril, a 10 días de su ingreso, nosotros decidimos intervenir y realizar solamente una incisión lateral, y de la incisión lateral lo que tomamos es la misma placa que tenía y solamente la deslizamos hacia la región cefálica. Y posteriormente colocamos 2 tornillos 4.0 dirigidos hacia la cabeza, con la corrección tanto en proyecciones AP y lateral. Esto posteriormente nosotros lo protegimos con un aparato circular de fibra de vidrio. Entonces vemos que a los 3 meses posquirúrgicos y 8 meses posquirúrgicos de la región diafisaria en el primer hospital, pues bueno, vemos que ya tenía una tasa de consolidación bastante favorable, tanto en la región subtrocantérica como en la región diafisaria. Y en su última visita al instituto, el día 5 de septiembre, pues bueno, encontramos que ya había una consolidación total, tanto en la región subtrocantérica como en la región diafisaria. El paciente lo revisamos de forma clínica. El paciente cuenta con arcos de movilidad completos para la flexoextensión, para la abducción y para la movilidad rotacional. El paciente niega presencia de síntomas y pues se ve en la cara lateral la cicatriz derivada de los 2 procedimientos quirúrgicos. También tenemos imágenes de las extremidades pélvicas en donde encontramos una discrepancia a expensas de miembro pélvico derecho, que es el intervenido, de 6 milímetros por método directo. Y aquí les comparto los videos en donde el paciente ya está realizando marcha bipodálica biplantar, en donde sí encontramos que el paciente presenta datos de basculación pélvica y que continúa con terapia física institucional para fortalecimiento muscular y readaptación para la reeducación de la marcha. Entonces, cosas para llevar a casa con el caso que les estoy presentando es que nosotros como médicos y como próximos médicos que vamos a egresar, tenemos que reconocer las limitaciones que el sistema de salud muchas veces tiene, reconocer las limitaciones también a las cuales nos podemos enfrentar. Es importante siempre considerar tener más de un plan quirúrgico, como en la parte inicial les había planteado a ustedes, que bueno, había una gama muy importante de probables adaptaciones para resolver un mismo caso, pero que bueno, reconociendo las limitaciones, pues el plan fue el que se decidió y afortunadamente salió de forma favorable. Y siempre y cuando teniendo una valoración preoperatoria adecuada, los resultados siempre se espera que sean favorables y disminuye sobre todo la tasa de complicaciones. Y por mi parte sería todo, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Gustavo. Qué caso tan interesante también. Híjole, está difícil esta noche. La verdad es que estamos viendo cosas muy interesantes. ¿Qué opina del implante y el reciclaje del implante, doctor Jorba? Pues bueno, es importante ser bueno, es importante ser hábil y a veces es importante tener suerte. Hay muchas cosas que podrían haber salido mal, ¿no? ¿Qué opinaste acerca del nivel en donde quedó esa placa que recorrieron hacia arriba? Porque tenía 4 meses de operados. ¿Estoy en lo correcto? Sí, doctor. Tenía 4 meses del postquirúrgico inicial y de hecho al momento de deslizar la placa, pues justamente estaba al nivel del foco de fractura previa. Entonces, justamente también ahí al estar colocando los tornillos del segmento distal por la misma fuerza o la misma carga que ejercía el tornillo, pues también sospechamos o bueno, teníamos tentativa de que pudiésemos sospechar que en algún futuro se fuese a fracturar ahí. Por eso tomamos también la decisión de entrar que pues bueno, afortunadamente en el servicio contamos con ellos y que bueno, son muy versátiles para el tratamiento de este tipo de condiciones.
esto pues como stock en caso de que se llegase a suscitar alguna eventualidad así. Ciertamente. El peligro es real, ¿no? Y bueno, cada mes que pasa que no se ha fracturado el peligro disminuye, pero sigue existiendo, ¿no? ¿Todavía se está subiendo a la moto? Esperemos que no. De hecho, es que el paciente le ayuda a acarrear basura a su primo, y entonces por eso es que se sube a la moto. Sí, a veces es fácil para nosotros decir tajantemente no, pero bueno, hay familias que es su única alternativa de transporte, ¿no? O sea, no es tan sencillo. Y no lo hacen por irresponsables, o no solo por irresponsables. ¿Qué opinas, doctora Janet? Híjole, definitivamente yo creo que fue el momento ideal, el planteamiento ideal, hasta creo que la parte biomecánica del implante funcionó perfecto, ¿no? Fueron muchas las circunstancias y yo creo que el mismo paciente tuvo bastante cuidado porque si en algún punto pudo haber tenido por ahí una fracturita periprotésica, ¿no? Pero bueno, a ver, tenemos ya aquí algunas preguntas. Uh-huh. Dice, bueno, Víctor Hugo Arenas hace este preciso comentario, que es, pienso que la segunda placa del cabo distal queda a nivel de la fractura antigua. Pues sí, claro. Ahora, también es verdad que no había muchas opciones, ¿no? Sobre todo ante la difícil situación de disponibilidad de implantes que estamos viviendo, ¿no? Dice el doctor Job Velázquez, ha habido mayor crecimiento de ese fémur. Es decir, ¿tienen un eje mecánico para ver si ese fémur ha crecido más? Por el momento no tenemos un eje, y de hecho eso también es algo parte institucional. Por el momento no funcionaba la máquina de rayos X. Okay. Entonces por eso nosotros decidimos hacer la medición clínica, pero sí está planeado realizar un eje mecánico posterior para ver si se presenta alguna discrepancia de extremidades, que sería pues algo esperado. Así es. El doctor Diego Vanegas nos comenta sobre, bueno, este paciente era ideal para colocación de un clavo gap centromedular para la fractura cervical y deficitaria. Felicidades por la ponencia, doctor. Pero bueno, pues ya nos platicaste un poquito a lo que se están enfrentando actualmente en el sistema de salud, ¿no? Ahora bien, que no sé, digo, todas las opciones con tan poquito tiempo, ¿cómo iba a estar ese canal medular si ustedes quitaban la placa? ¿Crees que hubiera pasado un clavo fácilmente? No sé. Sí, probablemente no estaría permeable el canal medular, pero, o sea, dentro de los tratamientos quirúrgicos, pues sí se contempló también la colocación de un clavo cefalomedular, como el que comentaba el doctor Vanegas. Pero pues cuestiones, sobre todo económicas e institucionales, pues no era posible poderlo contemplar. Este es un caso complejo, incluso teniendo todo el armamentario disponible, ¿no? No hay respuestas sencillas, y yo creo que lo dice el doctor Macías. Se sacaron de la manga el manejo, es la verdad. El resultado es muy bueno, ¿no? No queremos dejar de enfatizar eso, pero sí también es bueno estar consciente de todas las cosas que podrían haber salido mal, que eran bastantes. Aquí la biología les ayudó, y les ha ayudado hasta el momento. Sí, creo que fue el énfasis inicial, ¿no? Que a final de cuentas, bueno, si estuvieran probablemente no sé si están los del capítulo de trauma por aquí conectados, bueno, ya biomecánicamente tendríamos aquí una discusión muy interesante, pero bueno, resultó muy bien el caso para este chaparrito. Y bueno, pues muchas gracias, doctor Hurtado, muy interesante el caso. Ahora quiero presentarles a la doctora Lidia Huanca. Ella es residente de 5º año del Instituto Nacional de Rehabilitación. Adelante, doctora Lidia. Gracias. Ya. Muy buenas noches a todos los que componen el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Hoy voy a presentar mi caso pesadilla, la sesión clínica de la División de Ortopedia Pediátrica. Mi nombre es Lidia Huanca, residente de Ortopedia Pediátrica del Instituto Nacional de Rehabilitación. Para la presentación del siguiente caso se ha tomado un consentimiento a cargo del padre, el cual nos permitió presentar el presente caso clínico y audiovisual.
Dentro de los datos generales tenemos la paciente con iniciales ALJ, de género femenino, con fecha de nacimiento del 1 de agosto del 2009, edad de ingreso 12 años, procedencia Estado de México. Dentro de los antecedentes heredofamiliares tenemos padre vivo con pancreatitis crónica, madre, paciente no conoce a su madre. Dentro de los antecedentes perinatales es producto de primera gesta de una madre de 46 años de edad. Padre desconoce la información del embarazo, la niña pesaba 2.800, talla 53, Apgar desconoce. Dentro de los antecedentes personales patológicos, la paciente tiene el antecedente de intento de suicidio en 2 ocasiones. El primero en la gestión 2010, tomando medicamentos antihipertensivos de la tía, la cual se resuelve, según el padre, sin acudir a un centro hospitalario. Hace un mes, la paciente tiene antecedente de que saltó de un puente, causándose lesiones dérmicas que requirieron solo curación. Y en ese momento fue atendida por psiquiatría, quien le indica psicofármacos. Dentro del padecimiento actual tenemos que una paciente de 12 años de edad con cuadro clínico de inicio del 27 de junio del 21, al saltar con intención suicida de un puente peatonal en horas de la madrugada de 6 metros de altura aproximadamente, por lo cual es trasladada por paramédicos a clínica privada donde recibe atención inicial y posteriormente es transferida al Hospital General de México. En el Hospital General se le ingresa con el diagnóstico de shock hipovolémico hemorrágico, grado 4, y posteriormente se la estabiliza. Una vez estabilizada, con cristaloides y transfusiones de concentrados globulares, en fecha 28/07 del 21, se le realiza un tratamiento quirúrgico que consiste en lavado mecánico y cierre primario de herida en cara anterolateral de herida de rodilla derecha, y colocación de fijador externo en fémur derecho. Posteriormente, a los 6 días, la paciente, una vez estable, es transferida al Instituto Nacional de Rehabilitación para manejo definitivo. Nos comentan que por no contar con material de osteosíntesis. Se admite a la paciente en el servicio de urgencias para una evaluación secundaria, donde se le realiza un examen físico. La paciente se encuentra con signos vitales normales, consciente, orientada, con un peso de 80 kilogramos, talla 1,50, con índice de masa corporal de 35. Al examen físico de extremidad pélvica derecha se evidencia en tercio distal de muslo una herida quirúrgica de deformidad, de aumento de volumen y un fijador externo biplanar, neurovascular sin alteraciones. En extremidad pélvica izquierda, a nivel de cadera, aumento de volumen, limitación funcional, rodilla en extensión con aumento de volumen, tobillo y pie con aumento de volumen, deformidad y neurovascular sin alteraciones. Se le solicita en este momento también laboratorios, en el cual se encuentra con una hemoglobina de 11.8 y hematocrito 34.6, con una anemia leve. Los demás datos laboratoriales dentro de parámetros normales. Los estudios de imagen. Se le solicita una AP de tórax en la cual no se evidencia solución de continuidad ósea, una tomografía cérvico-tóraco-lumbar en la cual no se evidencia lesiones óseas, una radiografía AP de pelvis, en la cual podemos evidenciar ahí con la flecha que hay una solución de continuidad que compromete la pared posterior del acetábulo, la misma no desplazada. Se evidencia en tercio proximal de fémur izquierdo una solución de continuidad que compromete el trocánter menor y trocánter mayor, y que con un desplazamiento en varo. Como podemos evidenciar ahí en la tomografía, compromiso de la pared posterior. A nivel de sacro, en la radiografía y en la tomografía, una solución de continuidad que compromete el ala sacra 1 sin desplazamiento. Una radiografía de fémur distal, en la cual se evidencia una solución de continuidad con un trazo segmentario en fémur distal, el mismo conminuido, con desplazamiento de cabo distal hacia anterior, cabo proximal hacia posterior, una solución de continuidad también de trazo transverso a nivel de patela.
Podemos evidenciar ahí una solución de continuidad a nivel de la región intercondilia con un trazo intraarticular. Una radiografía AP de rodilla izquierda en la cual no podemos evidenciar una solución de continuidad a nivel de espina tibial y una fractura avulsión a nivel de la inserción del ligamento colateral lateral de rodilla izquierda. Una imagen que nos muestra a nivel de tobillo una solución de continuidad que compromete maleolo medial y maleolo peroneo, una pérdida de la relación tibio-peroneo astragalina. Ahí tenemos una imagen del compromiso a nivel del astrágalo y también del calcáneo. Ahí la conminución a nivel de la parte posteromedial del astrágalo. En la imagen, el compromiso del maleolo medial, maleolo peroneo, la solución de continuidad a nivel del calcáneo, el compromiso de cuboides. Entonces, tenemos una paciente con los diagnósticos de ingreso en fecha 03-08 del 21, que es de fractura de acetábulo derecho, fractura de ala sacra 1, fractura segmentaria expuesta supraintercondilia de fémur derecho, fractura expuesta de patela derecha, fractura de fémur proximal izquierdo, fractura de espina tibial izquierda, fractura avulsión de ligamento colateral lateral de tibia izquierda, fractura luxación tibioperonea astragalina izquierda, un shock hipovolémico hemorrágico grado 4 ya remitido, obesidad grado 4, trastorno depresivo infantil. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Establecemos prioridades, ya teniendo una impresión general de la paciente, una paciente con trastorno depresivo infantil mayor, que nos condiciona a tener una paciente polifracturada, también el trastorno metabólico que presenta. Entonces, realizamos un tratamiento multidisciplinario con diversas especialidades, teniendo siempre en cuenta un enfoque profesional y humano, ya que el motivo que llevó a la paciente a tomar esta decisión en ese momento era que el padre se encontraba hospitalizado, con ausencia de una figura materna, disfunción familiar, por lo cual se le hace una interconsulta a pediopsiquiatría, la cual nos indica que la paciente se encuentra con una expresión facial de tristeza, pensamiento de desesperanza, soledad y miedo, y que confirma sentirse sola e incomprendida por la familia debido a la confusión por su orientación sexual. La paciente se encuentra con un juicio alterado. Se le indica un manejo con ribotril y fluoxetina. La maneja con un diagnóstico de depresión infantil y síndrome readaptativo, trastorno depresivo mayor. Interconsulta con psicología, con fármaco, diagnóstico de depresión grave sin síntomas psicóticos. Entonces, ¿cuál es nuestra expectativa? En primera instancia, preservar la vida de la paciente, ya que se hizo un manejo inicial con pseudopsiquiatría por medio de psicofármacos, obteniendo una estabilidad emocional de la paciente. Posteriormente, como segundo punto, pensar en el tratamiento quirúrgico, ya teniendo una paciente polifracturada, hacer la osteosíntesis en un primer tiempo y en un segundo tiempo, teniendo también en cuenta que tenía una fractura expuesta, que estaba latente el riesgo de infección. Entonces se hace una primera cirugía el 13 de agosto del 21, una osteosíntesis a nivel de fémur proximal con un sistema DHS, una osteosíntesis a nivel de tobillo, con una placa tercio de caña en maleolo peroneo, un sistema Obenki a nivel de maleolo medial, una reducción a nivel de astrágalo con tornillos canulados, y ya que el tobillo se encontraba inestable, se colocó un medio de estabilización con un Steinman retrógrado. La segunda cirugía se realiza el 18 de agosto del 21. Podemos evidenciar ahí la colocación de un clavo retrógrado, Targón, el cual nos permite realizar una osteosíntesis a nivel de fémur distal con una compresión interfragmentaria y una colocación de cerclaje y clavillos con técnica Obenki a nivel de patela derecha. Dentro de la evolución clínica de la paciente,
En fecha 22 de agosto, la paciente presenta exudado serohemático de moderado a nivel de herida operatoria en fémur distal derecho, sin fiebre, sin calor local, no aumento de volumen, pero doloroso a la palpación. Le solicitamos laboratorios, los cuales se encuentran los reactantes de fase aguda elevados. Entonces se plantea una tercera cirugía con un aseo quirúrgico, más desbridamiento, más toma de cultivo de fémur derecho. Como pueden ver ahí en las imágenes, se hace el lavado, se toma cultivo y para estudio. Se hace una interconsulta para infectología. Previamente la paciente se encontraba con un tratamiento profiláctico de cloxacilina. También obtenemos un cultivo y antibiograma de rodilla derecha en fecha 24, que nos reporta cocos gram positivos abundantes. Se maneja con ertapenem y vancomicina. Posterior al lavado se cuenta con el cultivo y antibiograma, el cual nos reporta estafilococo dorado. Se inicia el Inesolid. En fecha 11 de septiembre podemos evidenciar que la herida quirúrgica ya no presenta exudado purulento, va teniendo una buena evolución. Posteriormente se les retira los puntos de síntesis y a la fecha la paciente ya no presenta exudado seroso, no tiene aumento de volumen, puede realizar flexoextensión de la rodilla tanto izquierda como derecha. Puede realizarse destación y se encuentra con una férula para protección de la osteosíntesis a nivel de tobillo. Gracias. Excelente, doctora. Muchas gracias por compartirnos tu caso clínico. Híjole, pues ni por dónde empezar, ¿no? En realidad tenían todo un arsenal ahí para darle a la pobre chaparrita. Ahora nos comentabas un poquito sobre los tiempos quirúrgicos. ¿Algo les hizo tomar esa decisión? Los tiempos quirúrgicos, sí, primero, ya que el lado derecho ya estaba estabilizado con un fijador externo, entonces no presentaba infección en ese momento, tenía laboratorios con reactantes de fase aguda dentro de parámetros normales, entonces decidimos esperar para no condicionarle un trauma más. Entonces se decidió hacer primero el lado izquierdo, comenzar la cirugía por el lado izquierdo, ya que también presentaba una luxación a nivel del tobillo y eso era, digamos, resolverlo de manera inmediata. Sí, claro, totalmente. ¿Algún comentario, doctor Jorban? Yo creo que es una de las dudas hoy en día, ¿no? O sea, en adultos sabemos muy bien, igualmente, saber total temprano, cuándo hacer control de daños. En adolescentes no tanto y en niños, pues ni idea, ¿verdad? Entonces, ciertamente hay que valorar con mucho cuidado los momentos para cada cosa. Porque algo muy interesante de este caso es este intento suicida. No sé qué hayan visto en sus hospitales, yo al menos hemos tenido un aumento importante de intentos suicidas en niños y adolescentes derivado de la pandemia y el confinamiento. Estamos preparando un artículo y es casi el doble de pacientes con intentos suicidas. Y bueno, obviamente los que nos llegan son los fallidos. Habría que ver cuántos tuvieron éxito. Efectivamente, sí, creo que en general todos estábamos viendo un poquito de mayor lesiones justo depresivos, ¿no? Yo tengo incluso pacientitos que hasta para salir se han lastimado a voluntad, se pegan en un piecito o algo porque ya están hartos de estar encerrados, ¿no? Entonces sí vemos comportamientos ahorita un poco atípicos con los chiquitos. Una inquietud, decía Juan Carlos Ocampo desde Chile. ¿Qué hubieran opinado de hacer una osteosíntesis con placa en este caso, ¿no? Con un tarpo, una placa retrógrada. Habría sido una buena opción. ¿Qué opinas, doctor? También es una opción de manejo para fracturas de fémur distal, multifragmentarias, intraarticulares, las placas LSP o las placas anatómicas. Pero el objetivo era, digamos, movilizarla y no desperiostizar tanto
o ampliar la herida quirúrgica. Claro, tiene uno que balancear ambas preocupaciones, ¿no? Porque algo que es real, y si te fijas en los últimos controles, es que hay una deformidad angular, ¿no? La entrada a nivel del segmento distal del fémur no fue tan buena como podía haber sido y quedó con un valgo residual, que esto se minimiza haciendo una osteosíntesis con placa, ciertamente. Sí, es más, en artículos que reportan el uso entre placa y clavo, el clavo sí da una deformidad angular a nivel de fémur distal, pero permite una movilización más rápida del paciente y en tiempos quirúrgicos también. Bien. Muy bien. Doctora, nos pregunta el doctor José Humberto Rodríguez, ¿cuál fue el manejo que le dieron a la rodilla flotante? ¿Qué pasó con la espina tibial, el acetábulo, como a grandes rasgos, qué fue lo que determinaron? El acetábulo, como era una fractura tipo A, era una fractura estable, a pesar que comprometía la pared posterior, no tenía desplazamiento, digamos, para considerar tratamiento quirúrgico. Entonces, ya que la paciente estaba en reposo, no realizaba carga, actualmente ya con un mes de evolución, no presentó mayor complicación. Solamente se mantuvo con tratamiento conservador. Para el manejo de la rodilla izquierda, hace una semana estaba con rodillera mecánica en extensión, pero se obtuvo controles radiográficos donde se evidencia que no ha habido desplazamiento, entonces se retiró la inmovilización y la paciente puede realizar al momento, como vieron en las últimas fotografías, la flexoextensión sin dolor. Entonces, para más adelante está programada o se indica realizar una resonancia magnética para ver las lesiones que pudieran existir. Eso iba a comentar, y al ser polifracturada, ¿habrían ustedes más bien pensado en algún punto que, bueno, era mejor ya estabilizar todas las zonas para justamente rehabilitarla antes? O sea, que incluso aunque en el momento estuviera la lesión in situ, mejor ya tratar todo de una vez. Primero se trató lo que era el trastorno emocional de la paciente, posteriormente la prioridad era, digamos, hacer la osteosíntesis del lado izquierdo, ya que el lado derecho, como le mencionó, ya tenía un fijador, la cual la mantenía estable. Y por eso se decidió, digamos, hacer en 2 tiempos. Doctor Horvath, bueno, vemos por aquí también ya más preguntas, que creo que yo ya me atrasé un poquito. El doctor Víctor Hugo Arenas nos comenta, los clavos placa para cadera no son tan buenos como para colocar triples, ya que la fuerza rotadora y flexora de la cadera es muy fuerte y hay fracaso de osteosíntesis, la paciente tiene masa corporal obesa, ok. El doctor Algomeda ya también nos comentó un poquito sobre el acetábulo, que decidieron dar un manejo conservador. Y el doctor Vanegas también nos comenta, ¿qué preferirían para manejo de infección en fracturas expuestas? Perlas de sulfato, de calcio medicado, cemento óseo medicado, Bonalife, o pues solo los lavados quirúrgicos. Buena pregunta. Sí, adelante. Según también los artículos, hay evidencias de que las perlas con vancomicina o el clavo bañado con cemento tiene buenos resultados. Entonces, según mi punto de vista, preferiría los clavos bañados con vancomicina o con antibiótico. Hay ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, lo bueno de estas perlas de sulfato de calcio es que no se tienen que retirar. De otro modo, todo lo que metemos con cemento, pues eventualmente tiene que volver a salir de ahí. Y a veces ya por fin lograste que cierre y ya hay que volver a abrir esos abordajes, pero pues no es fácil, ¿no?
A veces infecciones óseas muy, muy complejas, pues hay que hacer todo. Perfecto, pues creo que ya cubrimos con todas las preguntas que nos hacen. Hay una felicitación, bueno, pues general a los ponentes de los excelentes casos que nos compartieron. Quisiéramos que este tipo de sesiones siguieran sucediendo. Si tienen casos pesadilla en sus sedes, en sus hospitales, ojalá nos pudieran contactar por medio del colegio para volver a hacer un foro similar. Estamos muy abiertos a los comentarios y bueno, definitivamente la idea de esto es una retroalimentación y pues ver qué es lo que estamos haciendo todos, cómo de cierta forma tenemos a veces que entrar con un poquito más de creatividad a resolver este tipo de problemas como lo que nos platicó el doctor Hurtado. Y bueno, pues muchas gracias. Doctor Jorba, ¿algún comentario con el que quiera cerrar la sesión? Pues es muy fácil. A todos nos encanta compartir mi mejor caso, la fractura que me quedó hermosa, donde todo salió bien y demostrar qué hábil soy. Pero esto tiene mucho más mérito, ¿no? Y de verdad que venir a presentar casos difíciles tiene mucho, mucho, mucho mérito. Les agradecemos por haberlos compartido con todos nosotros y gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por sus preguntas y por su interés. Y pues bueno, más sesiones como estas. Muy bien, muchas gracias y que tengan buenas noches. Damos por concluida la sesión.